Vamos a hablar de la fe. ¿Qué tema la fe? ¿Qué tema central en nuestra vida? La fe, en castellano son 2 letras, pero después del concepto bíblico tendremos que utilizar miles y miles de letras o palabras para hablar un poco de este tema tan importante. Bien, no podemos dejar de hablar de Hebreo 11.1, cuando define la fe y dice lo que la fe hace en nosotros. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero dice otra versión, es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Otra versión, es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Miren esta versión, es la sustancia de las cosas que se esperan. Es como aferrarse a los que se esperan. Podemos decir que fe, definiéndola teológicamente, es adhesión a verdades que solo son accesibles por mediación de Dios. Es convencerse de que vamos a recibir aquello que esperamos y que existe lo que no podemos ver. Es disfrutar de aquello que aún no llegó. Es confiar en algo, aunque vaya en contra de toda lógica. Bien. La fe tiene una relación estrecha con la palabra de Dios, en 2 sentidos. Primero, nosotros somos creyentes, pero no creemos cualquier cosa o cualquier tontería que se diga. El contenido de lo que creemos es la verdad que está revelada en la palabra de Dios. Nosotros creemos lo que Dios dice, no lo que dice cualquier persona por allí. Y a su vez, según Romanos 10:17, dice que el oír la palabra produce fe. Por supuesto, no automáticamente, sino que hay que disponer, porque dice ahí en Hebreos 4 que a los israelitas que quedaron postrados en el desierto no les aprovechó oír la palabra, porque no pusieron fe. Bien, yo distingo diferentes clases de fe. Primero está la fe o la confianza natural. Es la que tiene todo ser humano. Por ejemplo, un ser humano va al médico, el médico le receta un remedio, él va y lo compra y lo toma, y lo tomamos. Porque creemos en el médico. Mire si es un veneno. Y el médico, y no sabemos cómo ese veneno, de qué está hecho, pero lo ingerimos. Cualquiera que sube a un avión cree que no se va a estrellar en la tierra. Cualquiera que entra en una casa, en un edificio, cree que no se va a caer. Después está la fe de los demonios. Según Santiago 2:19, dice que los demonios creen y tiemblan. Claro, pero esa fe es una fe, como diría después Santiago, muerta, porque ellos tienen una guerra con Dios. Entonces ellos, ¿cómo no van a creer si se pelean permanentemente con Dios? Pero es una fe que no dejan de ser demonios. El diablo no deja de ser diablo. Es una fe de creer que algo existe, pero me mantengo lejos de eso. Después está la fe salvadora. Somos salvos por medio de la fe. El que cree tiene vida eterna. Pero la fe, o confianza, como dicen originales, la fe salvadora no es solamente un asentimiento mental. Es decir, es como si ahora me dicen, mira, existe tal planeta, se descubrió un planeta y yo creo. La fe salvadora es una fe que involucra no solamente la mente, sino la voluntad. Es una confianza que nos lleva no solamente a creer en el sacrificio de Cristo, sino también a entregarnos a Él. Es decir, no es solamente la parte mental. Si yo creo que existió Napoleón, creo que existió el Imperio Romano, yo creo en Cristo, no solamente que existió, sino también me mueve la voluntad a entregarme a Él. Esa es la fe salvadora. Una fe que me pone en contacto con el Señor. Y por último, la cuarta clase de fe es la fe como estilo de vida. La vida cristiana es una vida de permanente fe. Dice 2 Corintios 5:7. Por fe andamos, no por vista. Es cuando el cristiano se mueve según los principios de las Escrituras. El cristiano va creyendo lo que dice la Biblia
Y a veces las situaciones que nos rodean parecen negar la Biblia. Parece que si yo tomo este otro camino me va a ir mejor. Bueno, dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Yo no creo en mis sentidos, porque me engañan. A veces mi mente uno se autoengaña. Pero cuando uno se mantiene firme en la fe, le va a ir bien, porque la fe en la palabra es la verdad. Vamos a ver la fe, su valor y funciones. Dice 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Ahora vamos a ver por qué la fe es más preciosa que el oro. Dice que la fe, la confianza, la fidelidad a Dios es sometida a prueba. ¿Pero para qué? Para que tengamos más fe. La fe es una actitud, es decidirse creer a Dios aunque las circunstancias me digan lo contrario. Vamos a hablar del valor y funciones de la fe. En primer lugar, la fe glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que Dios es lo suficientemente serio y veraz como para creerle. La falta de fe, la incredulidad, es un dolor que le produce en el corazón de Dios. Es una falta de respeto. A veces nosotros nos ofendemos cuando decimos algo que sabemos que es verdad y alguien no nos cree. Fíjense Dios cómo se debe poner. La fe se centra en Dios, la incredulidad en uno mismo y en la circunstancia. La incredulidad se desenfoca en uno. Por ejemplo, es lo que le pasó a Pedro cuando caminaba sobre las aguas. Mientras tuvo fe, se mantuvo a flote. Cuando dejó de creer porque se asustó por el oleaje del mar, ahí se hundió. La fe determina si estamos sobre la circunstancia o por debajo de las circunstancias. Entonces, la falta de fe hace a Dios mentiroso. Es una cuestión seria. Dijo George Mueller, la fe no opera en el plano de lo posible, porque no hay gloria a Dios para aquello en que es humanamente posible. La fe comienza donde el poder del hombre termina. Por eso la fe es muy preciosa y hace que tengamos grandes logros. Porque la fe no solamente que honra a Dios, sino que también la fe permite conquistar muchas cosas, como dice Hebreos 11. Le dice Jesús a Marta cuando Lázaro había muerto, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y esta no es una pregunta para nosotros. Tú no crees, yo no creo. Yo no sé que si creo voy a ver la gloria de Dios. Voy a ver la gloria de Dios reflejada. Así que la fe glorifica a Dios. En segundo lugar, permite a Dios manifestarse. Miren qué importante que es. Por ejemplo, dice en Mateo 13:58, se dice que Jesús no hizo allí muchos milagros en una ciudad a causa de la incredulidad de ellos, de la gente. Sí, decimos, la fe es un don de Dios, Dios te pone la fe, pero yo la tengo que ejercitar, es como un músculo. Dios me dio los brazos, bueno, si yo quiero trabajar, los brazos no trabajan solos, yo tengo que decidir usar los brazos o usar mis piernas para caminar. La fe tiene que ejercitarse como un músculo. ¿Cómo está el músculo de la fe? Entonces, la fe impide que Dios obre. Miren que por eso es valiosísima la fe. Impide que Dios obre. Le dice Jesús al ciego Bartimeo. Dice, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Y dice, como creas te será hecho. Como creas te será hecho. A veces los escasos logros espirituales que tenemos en nuestra vida interior o en la obra de Dios es por la falta de fe. La falta. Tenemos que orar para que Dios nos ayude a tener fe, para que salgamos de la cárcel de la incredulidad. Entonces, la fe glorifica a Dios, permite que Dios obre. Por eso Josué y Caleb fueron los únicos que quedaron vivos para entrar a la tierra prometida. Toda la otra generación que salió de Egipto pereció en el desierto y conquistaron por la fe. Por la fe. No hay logro sin fe. Tenemos que reconocer nuestra debilidad
en la incredulidad y confesarla como un pecado. Otro valor de la fe: permite experimentar las realidades espirituales. Vimos esta versión que dice que la fe es la sustancia de lo que se espera. Miren, si yo ahora estoy mal por un problema económico, pero me entero que acabo de cobrar una herencia y me dan el papel y todo, aunque yo en este momento no posea la herencia, por más que hoy me vaya mal económicamente y hoy me despidan de mi trabajo, de mi empleo, yo voy a decir, voy a descansar. ¿Por qué? Porque sé que tengo ese depósito. Nosotros tenemos un depósito incalculable de riquezas y valores espirituales que están preparadas para nosotros. La fe es como un portal que me permite conectarme con Dios y sus realidades. La fe es terrible. La fe es como un sexto sentido. Podemos comparar, por ejemplo, el olfato o el sonido. Por ejemplo, ahora estamos escuchando un video. Ustedes están escuchando. Ahora, ¿ustedes ven el sonido? ¿Ven? El sonido dicen que son ondas que van viajando por el aire, bueno, y llegan hasta nuestro oído, nuestras orejas. No, ustedes no lo ven, pero está el efecto. Bueno, así es la fe. Yo no veo las realidades espirituales, pero en momentos que las creo, me da paz, me da tranquilidad y la estoy disfrutando, la estoy gozando. Entonces, la fe es un sexto sentido. No quiere decir porque yo no vea las ondas sonoras que no existan, porque percibo en mis oídos sus efectos. Entonces la fe nos mete en otra dimensión. Nos mete en otra dimensión. Se vive lo invisible, se disfruta. Y por último, la fe nos convierte en personas de acción. Pablo dice, creí, por tanto hablé. Y dice Santiago 2:17, la fe si no tuviese obras está muerta. Bueno, y Hebreos 11 habla que por fe conquistaron reino. Es decir, por ejemplo, dice Santiago que si yo tengo fe y después sigo siendo el mismo, la fe fue en vano, fue muerta. La fe siempre existió. Cuando en Hebreos 11 habla desde la fe de Abel, digamos uno de los primeros hombres, hasta los últimos profetas. La fe siempre estuvo en vigencia. Por ejemplo, en el tiempo de Israel, cuando estaba el templo, aquel que pecaba y llevaba un corderito para expiación por sus pecados, para quitar la culpa, él creía que ese sacrificio Dios lo iba a tomar como válido. Por eso el que creía, obraba, tomaba un corderito y se iba hasta el templo y lo hacía. La fe nos convierte en personas de acción. La fe cambia dos cosas. No solamente las circunstancias, sino que muchas veces la fe no es para cambiar las circunstancias, y esto es lo que tenemos que saber, sino es para cambiar nosotros. Hay veces que sí. Josué oró para que el sol se detuviese, Elías oró para que no haya lluvia, pero la fe muchas veces es para que permanezca ese problema. Porque la fe, lo que quiere Dios siempre es trabajar con tu interior, cambiar de adentro. Entonces, yo creo que somos, por ahí, creyentes incrédulos. Recordemos, la fe glorifica a Dios, la fe permite vivir y disfrutar las realidades espirituales, permite que Dios actúe y nos cambia interiormente. Bien, que podamos salir de la incredulidad, reconocerla como algo que afrenta a Dios, como un pecado, y que podamos conquistar nuestra tierra prometida. Cada uno de nosotros tiene una tierra prometida que conquistar. En el tiempo de Israel que salió de Egipto, bueno, la tierra prometida era Canaán. Cada uno de nosotros tiene una tierra prometida, algo que hacer, una obra específica que hacer, y no la podemos hacer si no tenemos fe.